Espera un momento, ahora te subimos ahora. Es Vicente. Vale, buenos días. Sí, desde el Hospital de Vallebrón, ¿no? Sí. Hola. Bueno, buenos días o buenas tardes. Seguimos con esta tercera mesa. Sí, bueno, esta mesa se va a dividir en dos partes. Esta primera antes de comer y luego después de la pausa de comer retomamos la mesa. Yo soy David Sánchez, microbiólogo del Hospital de Belviche y junto a la doctora Irene Fuertes de dermatología del Hospital de Valdebrón. Del Hospital Clínico de Barcelona. Sí, vamos a moderar esta mesa sobre infecciones de transmisión sexual que, bueno, dentro de las ITS, el diagnóstico y el control de las ITS, participamos muchos profesionales, ¿no? Tanto desde el laboratorio como desde el hospital, desde salud pública y desde la atención primaria, y vamos a tener una representación de ellos en los ponentes de esta mesa. Y sin más, como vamos bien de tiempo y queremos seguir manteniendo el ritmo, pues pasamos a nuestro primer ponente, que es Vicente Descalzo, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Vallebrón, que nos va a hablar del impacto de la COVID-19 en las ITS. Adelante, Vicente. Vale, gracias. Bueno, gracias por invitarme a estas jornadas. Mi charla sobre el impacto de la COVID en las ITS es el título también que me dieron. Sinceramente me parecía un poquito pretencioso que pudiera sacar claramente cuál fue el impacto, entonces le he cambiado un poco el título para sentirme más a gusto, que sería Reemergencia de ITS en la era post-COVID. Es un poco lo mismo, pero dicho de otra manera. Ahora os explicaré. Bueno, como yo trabajo en la unidad de ITS de Drasanas, no sé si la conocéis, es una unidad del Vall d'Hebron que estamos en Raval y vemos pues principalmente ITS, ¿no? Bueno, sabemos que la COVID supuso una disrupción de los servicios de salud no relacionados con la COVID y los que trabajamos en ITS y VIH pues lo sufrimos bastante. Aquí tenéis una foto de Drasanas en la segunda ola cuando cerró a causa de la COVID y aquí tenemos las organizaciones protestando para que reabriéramos. Gracias a ellos pudimos reabrir y volver a trabajar, pero estuvimos cerrados durante la primera ola, la segunda ola, la PrEP se interrumpió. Vamos, que sufrimos bastante y hasta después de 2 años casi no recobramos toda la actividad que hacíamos prepandemia, ¿no? Por lo tanto, podéis observar que esto impactaría negativamente las ITS con menos pruebas, con una dificultad de acceso a tratamientos o incluso con la afectación de los programas preventivos como la PrEP. Pero claro, también podríamos pensar que por la propia COVID, por el confinamiento, la gente quizá tendría menos relaciones sexuales, ¿no? Por cambios conductuales, por el distanciamiento social, el típico yo me quedo en casa. Bueno, sí que podríamos pensar que podría haber menos posibilidad de encuentro sexual por las propias restricciones o por el temor de infectarse de COVID, pero hay que tener en cuenta que hay muchos más factores, ¿no? La gente no necesita salir a la calle para quedar con nadie, utilizamos las aplicaciones, etcétera. Luego también muchos otros factores como los sentimientos de soledad, de aislamiento, el hecho de que la gente estuviera sin trabajar, sin poder hacer ocio o incluso pudiendo recurrir a alcohol u otras sustancias, que sabemos que durante el confinamiento el consumo fue bastante importante. Esto también pudo determinar que los cambios conductuales no fueran lo que esperáramos que tendría que haber sido, ¿no? Ya en 2020, y este artículo es de entonces, de la pandemia, ya hubo algunos autores que vaticinaban que, ojo, cuidado, que si dejamos de atender a las personas por ITS, podemos encontrarnos un repunte. Si encontramos que la gente vuelve a tener actividad sexual antes de que los servicios de atención a las ITS estén disponibles, nos vamos a poder encontrar con un repunte, ¿no? Una primera bajada y un repunte posterior, tanto de ITS como de VIH. Y esto ya fue en 2020. Ahora veremos qué ha podido pasar. Si miramos la afectación de servicios, pues bueno, dos artículos así o 2 estudios sencillitos para exponerlo. Esta encuesta, por ejemplo, realizada en 30 países, vemos que hasta en un 40% de los encuestados decían que tenían problemas para acceder a pruebas de ITS y de VIH. Y esto pues es refleja la realidad, ¿no?, que teníamos. O este otro estudio presentado en un congreso por una compañera de laboratorio que muestra claramente cómo de 2019 a 2020 hay una caída muy llamativa de las pruebas de VIH, por tanto se disminuyó mucho el screening de VIH y sobre todo la barra amarilla a expensas de las pruebas realizadas en centros como el nuestro, como en Drasanas. Vemos que esas pruebas con los años siguientes volvieron a comenzar, pero todavía en Drasanas seguíamos haciendo mucha menos actividad, o sea que esa disminución de actividad en diagnóstico y obviamente también en tratamiento todavía la arrastramos un par de años. Y por otro lado,
En el cambio conductual, es verdad que la gente dejó de tener relaciones sexuales durante el confinamiento. Pues mirar esta encuesta en hombres que tienen sexo con hombres en Reino Unido en 2018 personas, vemos que un 60% de los hombres tenían relaciones sexuales durante el confinamiento y de ellos más de la mitad habían tenido una o más parejas sexuales nuevas. Por tanto, esa persona no había, obviamente, mantenido el confinamiento estricto y había tenido encuentros sexuales con otras parejas sexuales. Y cuando nos ponemos a analizar un fenómeno como el chemsex, no sé si estáis relacionados con el fenómeno, es muy complejo y no lo voy a explicar. Simplemente una idea de el chemsex significa o implica tener un uso sexualizado de drogas en la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, y es un fenómeno que obviamente implica más exposición a las ITS. Pues en varias cohortes de usuarios de PrEP o incluso de propios usuarios de chemsex vimos que en unos porcentajes nada desdeñables se aumentó el consumo o se mantuvo. Por tanto, la gente siguió realizando sesiones de chemsex durante el confinamiento. No podemos pensar que durante el confinamiento la gente dejó de tener relaciones sexuales. Por tanto, se parecería a estos artículos que nos decían antes, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber contribuido todo esto a la situación actual? Bueno, yo voy a mostraros datos objetivos tanto de los informes a nivel nacional como del ECDC sobre ITS y sobre VIH, y vamos a ver un poco qué puede haber pasado. Empezamos con la gonorrea y bueno, claramente veis ahí en 2020 como una pequeña bajada, muy probablemente relacionada con menor diagnóstico y con menor pruebas, como hemos podido observar, y luego un repunte que, como veis, en 2022 ha sido exponencial, ¿no? A cifras de casi 50 casos por 100.000 habitantes, casos que nunca habíamos notificado. Y esto vemos que a nivel europeo es similar. En 2020 una pequeña bajada y luego ese repunte exponencial. Hay que tener en cuenta que obviamente la notificación va mejorando, las pruebas diagnósticas van mejorando y esto siempre va a tener una implicación en las gráficas, pero bueno, este dato no nos puede pasar desapercibido. En Cataluña ha sido la comunidad autónoma con más casos notificados, 122 por 100.000 habitantes, y cuando miramos por distribución de edad y sexo, sobre todo vemos que es en hombres, casi el 80% de los casos se diagnostica en hombres. Otro dato que preocupa más allá de los números es el tema de la resistencia. Siempre la gonorrea se ha puesto como paradigma o ejemplo de esta bacteria que va desarrollando resistencias muy rápidamente y se podía, incluso había estos artículos que hablaban que en 2020 llegaremos a una gonorrea multiresistente. Bueno, sí que vemos que antibióticos como el ciprofloxacino está completamente quemado y ahí lo veis con más del 50% de resistencias, y desde 2015 han ido aumentando las resistencias a los macrólidos. De hecho, a día de hoy los macrólidos no se utilizan para el tratamiento de la gonorrea, ya no utilizamos la citro como tratamiento dual para la gonorrea. En cambio, me da cierta tranquilidad ver estos datos. Es verdad que son antiguos, son de 2022 y hacen referencia a 2020, pero veis que las CMIs han ido, la distribución de CMIs ha ido mejorando. Tenemos cepas que han sido siendo más sensibles, con CMIs más bajitas, en cambio, las cepas con CMIs más altas han ido disminuyendo. Y en 2020 solo hubo un caso. Esto es un sistema de vigilancia que tienen a nivel de Europa, ¿no? No son todos los casos, es un tema de vigilancia, pero solo se detectó un aislamiento en 2020 en Bélgica con una sensibilidad disminuida a la ceftriaxona. Por tanto, a día de hoy el tratamiento que utilizamos es eficaz y no tenemos cepas resistentes a la ceftriaxona, al menos en nuestro medio. Cambiando un poco de tema, pero en cambio las resistencias, yo creo que sí que vale destacar que sí tenemos una bacteria que no es la gonorrea, que también causa uretritis. De hecho, la segunda causa de uretritis no gonocócica es el micoplasma, que es poco conocido, pero yo creo que hay que destacar el papel de esta bacteria como emergente de bacteria resistente. Este sí nos está dando problemas reales en la consulta, ¿vale? Con la doxiciclina no podemos aclararlo, necesitamos tratar con un segundo antibiótico. La primera línea son los macrólidos, pero ya vemos que también más del 40% de resistencias, en nuestro medio más de 80 y 90%, porque podemos detectar la mutación con un test genotípico. También tenemos resistencias a la segunda línea como moxifloxacino y nos vemos en situaciones que tenemos que pedir medicación extranjera como la pristinamicina o el citalfloxacino, y aún así hay pacientes que fracasan a estos tratamientos y nos encontramos con pacientes que no tenemos tratamientos disponibles. Y esto sí que es una situación que yo creo que, a diferencia de la gonorrea, sí que nos está causando problemas reales en la consulta. Respecto a la sífilis, vemos una gráfica similar a la gonorrea, con esa bajada en 2020 y un repunte también exponencial en 2021-22. Cataluña en este caso es la tercera región de España con casi 25 casos por 100.000 habitantes.
Y aquí todavía más esa diferencia hombres-mujeres es más llamativa, casi el 90% en los hombres, y con la poca información que hay sobre la transmisión vemos que la mayoría de los casos es en hombres que tienen sexo con hombres. También vemos una gráfica similar en Europa. También hay que destacar que la sífilis no nos preocupan las resistencias, pero más allá de los números absolutos, también estamos viendo en la consulta formas poco comunes de sífilis, como son las afectaciones de neurosífilis, que no son necesariamente sífilis terciarias no diagnosticadas, son a lo mejor sífilis secundarias con afectación auditiva o oftalmológica, que al aumentar los números absolutos, aunque es una pequeña proporción, vamos a ir viendo más en las consultas y los vemos. O sea, no es una cosa de cada día, pero sí que vamos viendo alguna, ¿no? Y, por ejemplo, la sífilis congénita todavía, por ejemplo, España está dentro de los países de Europa que no ha conseguido erradicar la transmisión vertical. Tenemos pocos casos, pero siempre vamos teniendo algún caso. Solo los países nórdicos parece son los que han podido erradicar esa transmisión vertical. Veis que en Europa unos 50-60 casos al año. Si pasamos a clamidia, vemos una gráfica algo similar, con esa bajada en 2020. Veis que eso se repite bastante. Y aquí sí que tendríamos una distribución más equitativa entre sexos, hombres, mujeres, con el grupo de riesgo más alto, las mujeres jóvenes de 20 a 24 años. La clamidia es la ITS que más se notifica en España, con 162 casos por 100.000 habitantes. En cambio, el linfogranuloma ha tenido una distribución diferente. Vemos que ha sido un aumento progresivo en la última década. Yo creo que está muy infraestimado e infranotificado, porque solo en Drasanas en un año hemos diagnosticado más de 100 casos, así que no me salen los números. Solo 900 casos en un año, me parecen muy pocos. Y aquí sí que la distribución es muy llamativa, con un 98,5% en hombres. Yo os traigo un poco, por ejemplo, la evolución de los casos de Drasanas, esto del último año. Esto es gracias al siguiente ponente, que no sé si está por aquí ya, Carlas, pero gracias a él implementamos este sistema de notificación que podemos explotar y estamos súper contentos de poder ver nuestros datos en tiempo real. Y veis que, bueno, en los últimos meses, último año, últimos 14 meses, no hemos visto como una subida, como que sea algo, una urgencia que estemos viendo en las consultas que estén llegando más casos. Básicamente en el último año se ha mantenido un poco similar, gonorrea, sífilis, clamidia y linfo. Lo que más diagnosticamos nosotros son gonorreas, con casi, pues eso, 130 casos al mes, sífilis unos 30 casos al mes, clamidia unos 100 y de linfo pues unos 10, etcétera. Veis un poco la distribución de sintomáticos a asintomáticos, que principalmente gonorrea y clamidia son sobre todo asintomáticas, ¿no? En sífilis medio y en linfo más sintomáticos. Y yo no me quería ir tampoco, bueno, pasando al VIH, vemos que la situación es diferente, ¿vale? Aquí sí que cambia respecto al resto de ITS. Vemos esa caída en 2020 y vemos después, hay que seguir más la línea de puntos, que es la curva corregida por retraso en la notificación. Vemos que no se alcanzan a las cifras prepandemia, o sea, vemos un repunte, pero no volvemos a cifras prepandemia. ¿Y por qué? Bueno, porque hay más factores, ¿no? Desde 2020 en España está accesible la PrEP, con muchos problemas de listas de espera, etcétera, que hace falta remarcar, pero sí que está disponible y quizá los colectivos de más riesgo están en PrEP y por tanto están protegidos. Y también tenemos que más personas están diagnosticadas y por tanto en tratamiento, indetectables, intransmisibles. Por eso yo creo que estamos viendo este efecto de eficaz en lo que es el diagnóstico precoz y la PrEP. Aún así tenemos bastantes casos de VIH en situaciones avanzadas, sobre todo en los colectivos de menos riesgo, pues como serían hombres heterosexuales o mujeres heterosexuales, que quizás se criban menos. Estos son los diagnósticos en Drasanas, lo mismo, ¿no? Vemos prepandemia, pues 50 casos anuales, ahora estamos en 20 y pico. Y muy probablemente por el tema de la PrEP, al menos en nuestro medio, porque tenemos una gran cohorte de PrEP. Y bueno, ¿las ITS son solo esto? Pues no. Esto es la gráfica del COVID con los casos y estábamos surfeando esa casi última ola en mayo de 2022, cuando tuvimos otra ola de un nuevo virus. Yo la verdad es que en 2 años vivir 2 pandemias ha sido bastante llamativo para nosotros, los que nos dedicamos a las infecciosas y especialmente a las ITS. No quiero hacer mucho spoiler porque Carlas hablará de monkeypox. Solo decir que, bueno, ya sabéis que en julio la OMS declaró el monkeypox como una situación de emergencia de salud pública de importancia internacional y eso lo había hecho solo antes con el COVID, ¿no? Unas fotillos solo de lo que vimos en Drasanas, las típicas lesiones umbilicadas, pero luego podían ser más polimorfas según las regiones. Veis lesiones en mucosas que parecían a lo mejor un chancro o lesiones faringias.
Vemos sobre todo, os lo explicará Carles a lo mejor, pero sobre todo HSH, jóvenes, bastante coinfección con VIH y en general pocas complicaciones y pocos éxitos, pero si nos ponemos a analizar a las situaciones de VIH en situación avanzada, pues veíamos situaciones catastróficas. Esto es un artículo del Lancet. En personas con VIH con menos de 200 CD4 o menos de 100 CD4 es una mortalidad del 27%, con estas formas extensas, necróticas, etcétera, ¿no? Y la verdad es que ¿es el monkeypox una ITS? Pues casi podríamos decir que sí, ¿no? Si analizamos los criterios de causalidad, vemos que hay asociación, una fuerza de asociación, hay una consistencia, hay una temporalidad, hay una plausibilidad. Y de hecho la OMS la declara dentro de estas infecciones sexualmente transmisibles, ¿no? Obviamente se transmite por contacto, pero entra dentro de este saco de infecciones que podrían ser sexualmente transmisibles, como podemos ver aquí. Y es que creo que también tenemos que hacerle caso no solo a las ITS clásicas, pero a estas nuevas infecciones sexualmente transmisibles, que es uno de mis temas favoritos porque en la consulta los vemos y hay que estar atentos a ellos. Por ejemplo, las shigellas, ¿no? Estas diarreas, sobre todo en el colectivo de HSH que estamos viendo, que la verdad, más allá de causar la morbilidad por la propia diarrea, vemos que se asocia mucho a situaciones de resistencia de beta-lactamasas o incluso de situaciones de, como veis en este estudio que hicimos en el hospital, con un 68% de cepas BLES en HSH frente a shigellas adquiridas en otro contexto, de viajes o de lo que fuera. Y veis también existencias de la ciprofloxacino, cotrimoxazol, la citromicina con cepas extremadamente resistentes. De hecho, ahora las nuevas guías de la BASH, de la Asociación Británica de Salud Sexual, recomiendan no dar tratamiento empírico ante una diarrea en la que sospechas que es de transmisión sexual. Si la persona está bien, tratamiento conservador. Si la persona está séptica, obviamente va a ir al hospital y se va a llevar pues, un antibiótico ya más dirigido, tipo ertapenem, cubriendo una shigelable, ¿no? Pero si no, de entrada no se tratan. Y otras infecciones transmisibles, pues por ejemplo estas que yo cada vez veo más en la consulta y me llama mucho la atención. Esto es un MRSA, un estafilococo meticilin resistente, que no es nada nuevo, que sabemos que existe y además hay estudios de 2005 que ya hablaban de que era muy frecuente en pacientes VIH que asociaban a situaciones de uso de drogas o situaciones de alta actividad sexual, o por ejemplo en la cohorte del Clinic, ¿no? De usuarios de Chemsex, donde ven que hay mucha frecuencia y mucha incidencia de esta etiología, de este patógeno y que vamos a ver cada vez más. Y hay que sospecharlo para dirigir un tratamiento que sea de manera eficaz, un tratamiento empírico eficaz, porque la mayoría se tratan con Aumentine y como sabéis es resistente, ¿no? O este último que también a mí me está interesando también últimamente, Elena también lo sabe. ¿Esto qué diríais que es? ¿Alguien se le ocurre? Pues esto es una tiña y este chico llevaba semanas y semanas, que si un herpes, que si un impétigo, que si un tal. Sacamos unas escamitas y salió aquí este tricofiton y la verdad es que, bueno, esta otra tiña estará más clara, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que ya se describen en este estudio francés que hablan de un tricofiton mentagrofites genotipo 7 que se transmite por la vía sexual en HSH, causando fotos muy similares a la de mi paciente, ¿no? Y también leí hace poco, también en Estados Unidos se empiezan a detectar también ya estos casos, ¿no? Por eso y además son casos que hay que sospechar activamente porque si no, no los diagnosticas. Entonces, simplemente para acabar, he querido ir bastante rápido, pero solo tener en cuenta esta situación de reemergencia de ITS, no solo las clásicas, sino todas estas nuevas entidades en las que yo creo que hay que implementar o hay que asegurar un paquete de medidas, empezando por lo que es la educación, y no solo en las ITS y en la prevención de ITS, yo creo que hablaría más de una educación sexoafectiva, educación de salud sexual, también orientada hacia el placer, hacia la diversidad, ¿no? Porque si no nos dejamos fuera mucha gente que no va a entrar en lo que le digamos. Los cribados, hay que reforzar los cribados de VIH, sífilis y hepatitis. Y no voy a abrir el melón de los cribados de gonorrea o clamidia, pero hay ciertas opiniones diversas en cuanto a si estamos cribando o si los cribados que estamos haciendo están teniendo el efecto que esperaríamos encontrar con disminución de las ITS. Si no estamos exponiendo demasiado antibióticos a personas que son asintomáticas, aquí hay todo un debate en el que creo que da para otra charla. Obviamente las personas tienen que acceder a los tratamientos de manera precoz y a tratamientos correctos.
Los métodos barrera, el preservativo sigue siendo útil, pero hay que entender que aunque lo tenemos que ofrecer en nuestras consultas a nuestros pacientes, no lo podemos imponer porque podemos entender que es un método que no está ni adaptado a todas las prácticas. El sexo oral, por ejemplo, no es un método muy adaptado para el sexo oral ni a todas las personas. Entonces es algo que tampoco podemos imponer como única medida que nos va a salvar de las ITS. En cambio hay que desarrollar más. O sea, tenemos claro que la PrEP ha sido eficaz, o sea, hay que seguir este camino. ¿Qué pasa con Doxipep? Tenemos estudios que hablan de una clara eficacia, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a implementarla, obviamente haciendo una vigilancia del resto de bacterias, de resistencias, etcétera, o también desarrollo de vacunas, ¿no? ¿Por qué las ITS no tenemos vacunas para ITS? Y finalmente, pues todo un sistema de vigilancia que nos pueda ayudar para monitorizar cómo está la situación y poder dar respuesta a los nuevos retos que vayan surgiendo. Y esto tiene que estar blindado. Esto no podemos olvidarnos con la siguiente epidemia, ni tampoco cuando no lleguen los presupuestos, como ahora que hace poco nos hemos enterado que los referentes de ITS en los CAPs, pues al parecer, o van a desaparecer o se va a recortar por ahí, con lo cual, ¿cómo van a acceder las personas a un tratamiento correcto, eficaz, precoz, etcétera? Pues parece que no aprendemos mucho de los errores del pasado. Y ya está, esto era todo. Pues muchísimas gracias, Vicente. Muy interesante y lo comentaremos después junto con el resto de presentadores. Bien, pues el próximo ponente es Carlas Pericas. Él es médico epidemiólogo en el Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y coordina la vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, el VIH, el monkeypox y las hepatitis víricas. Hola, buenos días. Gracias primero por la invitación y también a Vicente por la presentación. Creo que ha estado súper bien y que podremos complementarnos bastante bien. Bueno, como han comentado, soy Carlas, soy médico del Servei d'Epidemiologia de la SPB y hablaré un poco como con Vicente. Ese es el título que pusieron en el programa. Es una pregunta que es un poco genérica y difícil quizás de contestar tan solo con el contexto de Barcelona, pero que intentaré dar un poco de luz en ese asunto. Y hablaremos, ¿no?, de la situación actual del mpox, si está en un contexto ya endémico en nuestro entorno, y nos centraremos sobre todo un poquito en repasar, sin ánimo de reactivar el estrés postraumático de compañeros y compañeras, repasar el brote, ¿no?, de 2022 muy por encima, y luego ver en qué situación estamos tanto a nivel global como a nivel de distintas regiones como a nivel de Barcelona, comparando los brotes de 2023 con el que tuvimos, o sea, el de 2023 que tuvimos el año pasado con el inicial de 2022, que obviamente ya os anticipo que es mucho más pequeño, mucho más suave, pero que nos puede dar un poco de información para resolver la pregunta inicial de la presentación. ¿Vale? Bueno, como se ha mencionado, en 2022, en mayo, se declararon los primeros casos en zonas no endémicas del mpox en su momento. Y en julio fue cuando la OMS declaró pues, la ESPI. Y en 2023 nos encontrábamos, ¿no?, a finales de 2022 y a principios de 2023 con cerca de 160.000 casos confirmados. Cerca de 158 casos confirmados por millón de habitantes en España. En ese momento era, si no el país, uno de los países con mayor incidencia mundial. Y en mayo de 2023, hace un poquito más de un año, ya se normalizó desde arriba la situación y se declaró el fin de la ESPI. Entonces, eso es digamos, la curva epidemiológica del brote, digamos, a mayo de 2023 a nivel global y su distribución según regiones. Como veis, pues en su momento la mayoría de casos se concentraron, ¿no?, en la región europea y en las Américas. Y concretamente contextualizando, ¿no?, en entornos urbanos, en Cataluña, en nuestro territorio, el 72,6% de los casos, de un total de 2.000 casos, pues unos 1.700 o así, fueron en personas residentes en Barcelona, ¿no? Barcelona, como
como sabemos un poquito, como la mayoría de ciudades, tiene unas características que favorecen, ¿no?, de alguna forma la aparición de redes sexuales muy estrechas. Hay muchísimas formas de vivir las sexualidades en la ciudad y entonces ello favorece de alguna forma la aparición de emergencias en salud sexual, ¿no?, ya sea el mpox o sea otras ITS o infecciones que luego también repasaremos un poquito para dar un poco más de contexto, ¿no? Pero aquí sí que vemos, ¿no?, que el 72% pues, eran residentes en Barcelona, pero las otras regiones de Cataluña en las que había más casos eran también del entorno, digamos, de Barcelona o del área metropolitana y por lo tanto de áreas urbanas, ¿no? Pues por sus características a nivel de cantidad de población, densidad de población y quizás también espacios donde socializar o vivir abiertamente las sexualidades, pues también favorecen, ¿no?, la aparición de nuevos casos. Esto es el brote a nivel de resumen de 2022 en Barcelona. Ya llegados a este punto, realmente ya se ha dicho un poquito todo, ¿no?, a lo largo de los últimos 2 años, pero sí que es interesante, ¿no?, destacar, ¿no?, que fue como muy súbito y además el descenso empezó también llegando a un pico como muy rápido, empezó de forma bastante acelerada en julio-agosto, que era previo prácticamente a la vacunación, ¿no? O sea que muchas veces se argumenta que quizás ese descenso se podría, aunque menos acelerado, se podría haber dado también por otros factores en un contexto en el que no hubiese habido vacunación, sobre todo de poblaciones clave, ¿no? Entonces, desde la Agencia de Salud Pública se realizaron las intervenciones que se consideraron correctas en ese momento, también pues, desde el Departamento de Salud. Esos a nivel de resumen fueron pues, más enfocadas, ¿no?, a nivel título informativo, reducción de daños en espacios de ocio, espacios de ocio sexual. Y ahora lo que nos interesa un poco es en qué situación estamos, ¿no? Ya desde el inicio, desde el ECDC y otros organismos competentes, tanto a nivel internacional como nacional, se declaró, ¿no?, que había riesgo significativo de que el mpox hubiese venido aquí para quedarse y que de alguna forma se transformara, ¿no?, en una ITS con características endémicas en regiones en las que habitualmente no lo era, ¿no?, concretamente pues, en la que nos ocupa, en la región europea de la OMS. Entonces, viendo un poquito eso, las siguientes diapositivas son para contribuir a esa reflexión. No tengo una conclusión clara, obviamente no tengo tampoco la información ni los conocimientos, pero creo que puede ser interesante de ver, ¿no?, cómo se ha comportado desde entonces. Esta es la situación más actualizada según la OMS. Para todas las personas que estén interesadas y no lo sepan, pues tienen como un Global Report, ¿no?, que es dinámico y que mensualmente pues, todos los casos declarados se van actualizando. En abril de 2024 había 528 casos nuevos notificados, de un total de 97.208, que incluyen, ¿no?, los de 2022, 2023 y 2024, ¿no? O sea que sigue habiendo un degoteo de casos. Obviamente no estamos en los niveles a nivel global en los que nos encontrábamos en 2022 y quizás principios de 2023, pero parece que no está parando, ¿no? Y lo interesante también es ver, ¿no?, cómo la gran mayoría de casos en su momento se concentraron, ¿no?, en la región de las Américas y en la región europea, y ahora mismo, en el contexto, ¿no?, desde mayo de 2023, que empezaron a haber pues, la introducción de casos en algunos sitios, la mayoría de casos a nivel global se están dando en regiones que inicialmente no tenían muchísimos casos y que ahora están viendo pues, unos repuntes importantes como el Pacífico Occidental y el Sudeste Asiático, ¿no? Yo he puesto estos gráficos y ya doy un poco de contexto global más que nada porque al final pues con todas las enfermedades transmisibles influye muchísimo, ¿no?, el hecho de que estamos en un mundo globalizado donde pues, hay mucha circulación de personas entre distintos países, distintas regiones y que por lo tanto ello puede favorecer, ¿no?, que en espacios o en sitios, ¿no?, donde pues, quizás haya una incidencia muy baja por un par o tres de casos importados podamos encontrarnos brotes, ¿no? Y es el caso particularmente de zonas pues, como Barcelona, por ejemplo. Entonces, a partir de mayo, ¿no?, después de una breve pausa, ¿no?, si volvemos un poquito, disculpad, al brote de Barcelona, vemos que dejamos de tener casos a mediados de febrero y no tuvimos ninguno hasta julio de 2023, ¿no? O sea que parecía que la cosa se había calmado, ¿no? Pero sí que a partir de mayo, y disculpad que vuelvo adelante, empezaron a
surgir nuevos casos en nuestro entorno más próximo o en sitios, ¿no?, de características muy similares a Barcelona. Se declaró un brote inicialmente, ¿no?, en julio tenía 49 casos, ¿no?, en Portugal, particularmente en Lisboa. Y luego también es cierto, ¿no?, que en junio, julio empezaron a haber casos en Berlín, ¿no?, también una ciudad que a nivel de, pues de actividad y a nivel de ITS, pues bueno, nos gusta de alguna forma vernos reflejados porque tienen unas características similares, ¿no?, en los aspectos que nos interesan. Entonces no tardamos mucho en empezar a ver casos en Barcelona. Inicialmente, ¿no?, o sea, este titular, ¿no?, se declara un brote de Mpox en Barcelona con 6 casos detectados entre julio y agosto, ¿no? Ese brote lo declaramos porque nos encontramos, ¿no?, que después de prácticamente 5 meses sin ver ningún caso, pues empezamos a ver nuevos casos con unas características muy similares a los casos anteriores. Sí que es cierto que eran más leves y que había un porcentaje alto de vacunación, y luego lo veremos, ¿no?, a nivel de características de los casos. Pero no, en ninguno de esos 6, que luego pasaron a ser 9 muy rápido, encontramos un vínculo epidemiológico muy directo entre los casos, ¿no?, lo que nos llevaba a pensar de alguna forma que, si bien habían compartido espacios similares, pero no el mismo espacio, y no referían a haber tenido relaciones sexuales con personas, ¿no?, que hubiesen sido diagnosticadas de Mpox, lo que probablemente pasaba es que había transmisión comunitaria o había casos que se nos estaban pasando o bien por asintomáticos o bien porque no accedían al sistema sanitario y no se realizaba la declaración, ¿no? Entonces declaramos un brote a nivel de ciudad con 6 casitos, que obviamente distan mucho, ¿no?, de la cantidad de casos que tuvimos en 2022, pero que nos parecía importante de volver a saltar esa alarma justificada, en el sentido de decir, oye, pues estamos viendo casos y puede que en julio y agosto, cuando hay eventos multitudinarios y bueno, pues se jueza un contexto, ¿no?, en el que se pueden transmitir fácilmente otras enfermedades por transmisión sexual, al final pues se declaró. Y sí que lo que vimos luego, ¿no?, es que cuando inicialmente sufríamos un poquito, ¿no?, porque pensábamos, ¿no?, que durante verano habría muchísimos casos, lo que empezamos a ver fue un degoteo de casos. Declaramos el brote, en 2023 tuvimos 74 casos confirmados. Esto es, claro, eso es una curva un poco plana, y luego lo veremos, ¿no? Pero lo que sí nos dimos cuenta, ¿no?, es que se llegó a un pico en octubre-noviembre más o menos a nivel de casos, y luego bajó, pero no se fue del todo como nos pasó, ¿no?, en su momento. Ya desde epidemiología asumimos que hay transmisión comunitaria. Muchos de los casos, la gran inmensa mayoría de los casos, era muy difícil vincularlos con otro caso o encontrar un espacio concreto o un tiempo concreto en que en que 2 casos hubiesen estado, hubiesen coincidido. Por lo tanto, bueno, todo nos parecía indicar, ¿no?, de que el Mpox pues seguiría con ese degoteo de casos y que eventualmente pues seguiríamos teniendo casos con pequeños repuntes, ¿no? Entonces, para ver qué realidad había detrás de esa teorización, pensamos que era relevante comparar, ¿no?, los brotes de 2022 y 2023, tanto en cuanto a características de comportamiento epidemiológico, ¿no?, de los brotes, como características de los casos a nivel bioconductual y clínico. Y todo eso, ¿no?, en un contexto, ¿no?, como decía Vicente, en el que estamos viendo un aumento muy significativo de ITS en Barcelona. De hecho, las incidencias en Barcelona son mucho más altas que en Cataluña, mucho más altas que en España y mucho más altas que en la mayoría de países de Europa. Y también estamos viendo, ¿no?, cambios en los patrones de transmisión de otros patógenos que inicialmente pues quizás no eran mayoritariamente de transmisión sexual, ¿no? La Shigella, por ejemplo, 80% de los casos se han transmitido por vía sexual en 2022, y también vimos muchos nuevos diagnósticos o declaraciones de virus de hepatitis C en que la transmisión más probable se había dado en un contexto sexual o de ocio sexual, ¿no? Entonces, con todo esto, pues obviamente nos interesaba un poquito valorar si teníamos que preocuparnos también del Mpox de forma significativa, añadido todo lo que teníamos encima de la mesa, ¿no? Esto, a ver, este gráfico obviamente es una comparación de los casos según año de calendario, 2022, 2023, 2024. Obviamente tenemos el de 2022, que es la rayita
en roja y que pues, nos muestra, ¿no? Los 1.700 casos confirmados aproximadamente en Barcelona, y la azul y la verde, que no sé si se ven mucho desde detrás, es pues, obviamente en comparación el mini brote que tuvimos en 2023 y que ha seguido con casos y que ya no lo consideramos técnicamente un brote, sino que simplemente, de hecho lo cerramos en 2023, lo consideramos como un degoteo de casos. Pero bueno, obviamente veis que la magnitud no es comparable y por lo tanto yo también, o sea, siempre que hacemos una comparación entre, obviamente, cosas de magnitud tan distinta, pues se tiene que tomar con un poquito, un granito de sal, por así decirlo, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Que miramos cómo había ido, ¿no? La detección de casos a lo largo de los dos brotes, y si bien, ¿no? El brote de 2023 llegó a su máximo de casos diario la semana 18. Esa gráfica es la comparación por semanas, desde el inicio desde la declaración del brote. El de 2022 lo hizo la semana 8, llegó a su máximo a la semana 8, y el de 2023 a la semana 18. Obviamente por una cocción más lenta porque había menos casos también. Pero la mitad de los casos del brote de 2023 se concentraron en 69 días, en el de 2022 este periodo fue de 27 días, ¿no? Un tercio prácticamente. Y desde la semana 29, el brote de 2023 ha presentado más casos semanales prácticamente cada semana. Bueno, ahora sí, porque a este punto el brote de 2022 estaba ya cerrado y no había nuevos casos, pues ha presentado más casos semanales el de 2023 que el de 2022, ¿no? O sea que esa es la poquita información que podemos recopilar, ¿no? A nivel de cómo ha funcionado el brote. Podemos hacer otras comparaciones, obviamente, pero pienso que era lo relevante presentar aquí. Que nos indica, ¿no? Que, bueno, obviamente el brote de 2023 era mucho más pequeño, que parecía que no resultaría un problema muy significativo, y así fue, pero desde entonces no hemos parado de detectar nuevos casos, ¿no? Lo cual nos indica, uno, que hay transmisión comunitaria, seguimos sin identificar contacto vínculo epidemiológico entre los distintos casos, y que por lo tanto, pues quizás es cierto, ¿no? Que el mpox ha venido para quedarse y que hay que activar un poquito la alerta en momentos del año en los que aumente la transmisión, ¿no? Como el verano. Y a nivel más de características de los casos del 2022 y 2023 son prácticamente idénticos a nivel de características, no se detectaron diferencias. Y de nuevo, un poquito lo que mencionaba Vicente, ¿no? Generalmente la gran mayoría de los casos son hombres GVHSH. La vía de transmisión en el caso del de 2023 de todos los casos era la vía de transmisión sexual, y con una media de edad de alrededor de 35 años. Y luego lo que sí que vimos, obviamente, fueron diferencias en cuanto a la dosis de vacunación. Esos son las personas, ¿no? Que llevaban mínimo una dosis de vacuna en el contexto del brote anterior, ¿no? El porcentaje pues aumentó del 1,3%, por lo que decíamos antes, ¿no? De que la vacunación llegó pues en las fases más tardías, ¿no? del brote inicial, a un 31,1%, indicando, ¿no? De que, bueno, pues si bien había mucha gente que estaba vacunada, ello no evitaba el hecho de contagiarse otra vez de mpox. También habría que ver, ¿no? Que de eso tenemos pocos datos, cuántas de esas personas tienen una sola dosis o dos dosis, ¿no? Porque hay mucha gente que en el momento, digamos, de descenso de casos y por el impasse entre una primera dosis y segunda dosis, que en algunos casos fue de 3 meses prácticamente, pues se puso una sola dosis y puede haber afectado la efectividad, ¿no? Lo que sí hemos visto, y que también se refleja en lo que nos comentan los compañeros en la práctica clínica, es que la mayoría de casos son más leves. De hecho, muchos casos tenían pues alguna lesión cutánea, síntomas un poco más inespecíficos, ¿no? Pero no, por la baja cantidad de datos que teníamos en eso, no encontramos diferencias significativas. Lo que sí que vemos es un tiempo, digamos, entre la aparición de síntomas y la notificación de los casos más alargado en el segundo brote, quizás precisamente por el hecho de que los síntomas pues, eran menos obvios, o que no requerían una urgencia tan imperante. Y luego pues también resaltar, ¿no? Que obviamente a menos casos, más capacidad de realizar el estudio de contactos desde los servicios de epidemiología, ¿no? Carlos, 3 minutos. Sí, ya casi estoy. Y en cuanto a conclusiones,
En cuanto al comportamiento epidemiológico, claro, todas las conclusiones que podemos dar nosotros desde nuestro servicio de epidemiología se basan en los datos que tenemos nosotros y, bueno, quizás no son extrapolables, ¿no?, a otros contextos, pero sí que es cierto, ¿no?, que viendo pues, lo que está sucediendo un poquito en Europa, bueno, está habiendo una recurrencia de casos, la aparición de nuevos brotes y particularmente en entornos urbanos y en el brote de 2023 en nuestra ciudad, la falta de un pico muy marcado de casos, una incidencia aunque baja sostenida en el tiempo, pues nos plantea pues eso, la posibilidad de que realmente pues el mpox se trate ahora mismo de una otra ITS endémica que añadir a nuestra cartilla de ITS, lo cual pues hace que tengamos que replantear quizás un poquito las estrategias de prevención o pues plantear, ¿no?, qué hacer con las personas pues, que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en cuanto al mpox, ¿no? En cuanto a los casos, pues los casos son de características similares. Hay una mejoría, ¿no?, como comentábamos, del estudio de contactos, aunque sí que es cierto que en ningún momento se ha encontrado vínculo epidemiológico entre dos casos. Quizás hay alguno en el que sí, pero en la gran mayoría no. Por lo tanto, hay transmisión comunitaria. Y el porcentaje elevado de personas vacunadas ha reducido quizás el número de casos con sintomatología grave, alargando un poquito el retraso, o sea, el tiempo, ¿no?, entre los síntomas y la notificación. Y bueno, haciendo que los signos y los síntomas sean más leves y no específicos, ¿no? Entonces, a nivel de conclusiones generales ya, pues eso, el mpox podría estar comportándose de forma endémica, con una incidencia basal más estable, afectando sobre todo a hombres gays y sexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres. Importante reforzar la vigilancia epidemiológica, promover la vacunación completa a todas aquellas personas que lleven una sola dosis y particularmente en personas viviendo con VIH, que hemos visto que son un porcentaje muy elevado, ¿no?, de todos los casos diagnosticados y por lo tanto también los que están en una situación de mayor vulnerabilidad en cuanto a complicaciones, ¿no? Y actualizar los protocolos, que tengo entendido que eso está de camino, teniendo en cuenta los posibles cambios a nivel de, bueno, de epidemiología del mpox y también pues, de características de los casos. Y hasta agradecer a las compañeras del CEPIT, el Servicio de Epidemiología, a David Palma, Guillermo Boschi, Marina García Suárez, sus contribuciones en el análisis de datos y contenido. Y cualquier cosa, pues la ronda de preguntas. Gracias. Vale, muchas gracias. Los dos, a Carlos y a Vicente. Ahora subimos para 10 minutos. Tenemos para unas preguntas. Si hay alguna pregunta en el público, por ahí hay una mano levantada. Ese señor de aquí. Muchas gracias a Carlos y a Vicente por la mesa, por la transferencia de información. Es una pregunta para Vicente. Vicente, la inquietud que tengo es si en los hallazgos observados, ¿cómo está la distribución por países o áreas geográficas de procedencia? Si es muy elevada en personas procedentes de países de baja renta o no, con respecto a autóctonos o a europeos o a países de alta renta, y si la distribución de las ITS es similar en todas las patologías para los países y las procedencias. Es un dato complicado. Creo que en ITS en general, creo que este dato no está tan accesible. O al menos yo no lo tengo a nivel local de las sanas y creo que Está encendido ahora. Así está encendido. ¿Se escucha ahora? Coge el siguiente a ver si... ¿Se escucha aquí? No se escucha. No sé, no va. Ahora sí que va. Bueno, que creo que este dato a nivel de ITS, no lo sé, a lo mejor Carlos me puede ayudar, pero no sé si a nivel de ITS recogemos este dato o al menos no te lo sé decir. Sí que en VIH sí que este dato está más accesible y sí que claramente sí que tenemos más datos de los casos, también son menos, entonces es más fácil. Y sí que en general ha aumentado la proporción de casos de VIH diagnosticados en personas no nacionales o no nacidas en España. Eso es verdad. Y es quizá el colectivo en el que más hay que mirar para hacer cribados y que accedan a la prevención. Eso sí que lo hemos visto, que ha bajado el número de casos en personas nacidas en España y en cambio
se da por el otro lado, ¿no? No sé si... Bueno, complementar básicamente esto, o sea, porque has mencionado, ¿no?, que en 2022 hubo como un aumento de casos y ese aumento se concentra sobre todo en un aumento en la incidencia en personas nacidas fuera de España, en la ciudad de Barcelona, digo, ¿eh? O sea, que muchas intervenciones están funcionando quizás en algunos grupos, pero no tanto quizás en otros, ¿no? Vale, no, nosotros sí que tenemos en algún estudio concreto sobre alguna infección recogidos el origen de los pacientes y tenemos una desproporción importante, diría, en todas las infecciones en las que lo hemos mirado, en linfogranuloma, en gonococo, al menos, de pacientes que provienen de Sudamérica y de Centroamérica y países latinos, que entiendo, algunos de estos pacientes tienen papeles en regla, tienen todo acceso a venir a nosotros porque somos un servicio de urgencias, pero tienen un acceso también a su médico normal, pero también un porcentaje de pacientes que se escapan, evidentemente, que tampoco pueden entrar en la PrEP, ¿no? Y ese pool de pacientes que tenemos, de gente que no tiene acceso a sanitarios, son un pool muy problemático en el que no tendríamos que intentar resolver, ¿no? Porque es un pool de pacientes que posiblemente nos está intensificando las ITS, complicándose la vida ellos mismos también mucho, por supuesto, pero complicando todo el control de la epidemia, ¿no? De las distintas ITS y del VIH también, ¿no? Sí, bueno, es algo que tendríamos que comparar. Por ejemplo, en nuestra cohorte de PrEP tenemos una gran proporción de personas de Latinoamérica. No te sé decir, tendríamos que mirarlo. Si hay una disproporción ahí de ITS, estaría súper bien evaluarlo. Muchas gracias. Sí. Hay aquí una... Y hay otro señor. Sí, bueno, aquí. Sí, Ángela Domínguez, de la Universidad de Barcelona. Y bueno, en primer lugar, felicitar a los ponentes. Creo que han expuesto una situación muy clara e interesante de qué pasa con las ITS y con Mpox. La pregunta iría dirigida a Carles y es sobre la vacunación, porque me ha parecido ver que de los casos tenían por lo menos una dosis el 31% en 2023, cuando ya se está preconizando la vacunación de las personas de riesgo. Más allá de los casos, ¿tenéis alguna información de la cobertura de vacunación en población de riesgo a la que se le ofrece la vacuna? Adelante, Carles. Datos específicos no. Lo que sí es cierto es que, o sea, destacar lo que mencionábamos en su momento, ¿no?, que mucha gente, particularmente de las poblaciones a las que se dirigía la vacunación, se realizaron una sola vacuna y hubo todo un proceso de repesca para garantizar que pues, esas personas pudieran vacunarse de la segunda dosis. También había poca disponibilidad de dosis, que no es el caso ahora mismo, y ahora... O sea, creo que, de hecho, de cara al verano, ¿no?, el foco que se pondrá, ¿no?, en la campaña de salud, eso quizás alguna compañera de aquí me lo puede corregir, será particularmente en completar dosis vacunal, porque hay muchas personas que no la tienen completa y pues las personas que tienen que vacunarse, que no han recibido ni una sola dosis, que puedan recibir ambas, ¿no? Sobre todo ahora que hay disponibilidad, que es por vía... subtérmica, creo. Pues sí, que es por añadir, por lo que vemos en la consulta, creo que ahora, como en el momento del brote estaba clarísimo, todo el mundo se quería vacunar, o sea, habría pagado lo que fuera por vacunarse. Ahora estamos en lo contrario. Ahora la gente no tiene el sentido de que hay casos. También hubo una historia de la marquita en el brazo, que eso trajo, bueno, pues cierto estigma para algunas personas y sabían que podía tener ahí, que duraba durante semanas en algunas personas, ¿no? Entonces muchos tienen rechazo a ponerse la segunda, como que no lo ven claro, ¿no? No hay casos, tuvo mucha reacción y muchos rechazan poner la segunda, ¿no? Les preguntamos a cada visita de PrEP y tenemos que apuntar, el paciente rechaza ponerse la segunda dosis, ¿no? Y esto yo creo que es un fenómeno que ha ocurrido bastante y que por tanto no sabe. Y yo tengo una pregunta para Carles, aprovechando la vacunación. Aprovecha. No, si tú piensas que en algún momento habrá recomendaciones sobre dosis de recuerdo o cosas así, teniendo en cuenta que vemos casos en vacunados o no sabemos nada de esto todavía. No quiero excederme y dar información sobre algo que no está en mis competencias, pero porque nosotros en EPI no llevamos directamente el tema de vacunas, pero sí que es cierto que no hay evidencia ahora mismo que recomiende esas dosis de recuerdo. O sea, que están viendo si sale alguna cosa para cambiar recomendaciones, pero creo que no es el caso ahora mismo.
Buenos días. Yo quería también sumarme a felicitar a las ponentes, ha estado muy interesante. Yo quería hacerle una pregunta a Vicente respecto al Mycoplasma genitalium, y quería, ¿qué recomendación harías a aquellas personas que tienen presencia de Mycoplasma genitalium, pero que en un cribaje son personas asintomáticas? Muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta, porque es súper importante traer mensajes claros. No hay que cribar el micoplasma, ¿vale? No me daba tiempo a hablar de micoplasma. No hay que cribar el micoplasma en asintomáticos. Nosotros, en lo bueno que los microbiólogos en Vall d'Hebron nos lo ocultan. En un cribado la PCR la busca, pero nos lo ocultan, y eso es mejor, porque si no el paciente lo ve y se estresa. Entonces no hay que cribarlo. El único momento que hay que cribar el micoplasma en un paciente asintomático es cuando es la pareja sexual habitual de una persona con una uretritis por micoplasma, pero tú lo haces para que esa persona no se reinfecte. O sea, tener un micoplasma rectal asintomático no hay que hacer nada, no hay que buscarlo, no hay que tratarlo, a no ser que tu pareja tenga uretritis por micoplasma. Claro, ahí sí. Pero si no, no. Pero sí está muy bien la pregunta, porque es algo que no hacemos en todas partes igual. Ahora hemos estado recientemente en el Congreso Español de Dermatología y en cada hospital esto del micoplasma se hace de una forma distinta. Nosotros, yo creo que aquí en Cataluña no se están tratando asintomáticos en ninguno de los centros que vemos más gente, pero hay muchos sitios en los que se están tratando asintomáticos. O solo se están tratando asintomáticos en uretra, y a lo mejor los rectales y los faringeos evidentemente no, pero se están tratando los de uretra. Y estamos en distintos puntos y en el mismo punto a la vez, ¿no? Entonces igual sí que es necesario hacer una coordinación de que al menos vayamos todos a lo mismo, porque también es mucho más difícil después extraer datos de lo que está pasando cuando no se hacen las cosas iguales en todas partes, ¿no? Sí. Está otra pregunta por aquí y esta señora aquí también. Sí, gracias. Es sobre Mpox, y yo creo que es muy importante la vigilancia epidemiológica, mantenerla, y aduciré un par de razones a ver qué os parece. La primera es que, digamos, el espectro clínico de la enfermedad tenía también asintomáticos. Esto tardó en reconocerse, pero lo sabían. Por lo tanto, tenemos una cantidad de pacientes infectados del año 2022 probablemente superior a las cifras registradas. Por otra parte, la pregunta de la doctora Domínguez sobre cobertura vacunal, digamos, sería la vía por la cual se conferiría inmunidad artificial. Entonces ahí tenemos una mezcla de dos cosas. La inmunidad natural, que se adquirió por muchas más personas de las que están contabilizadas en el 2022, más la inmunidad artificial que se ha puesto por la vacuna durante ese periodo. Y ahora viene la pregunta que sale un poco, ¿cuál es la duración tanto de una como de la otra? Porque nos podíamos encontrar con que en este momento la baja incidencia sea consecuencia de los ciclos de enfermedades infecciosas que ha habido toda la vida cuando no había vacunas también. Cada X años hay tosferina, cada X años hay tal cual. De tal manera que me parece muy importante la vigilancia epidemiológica, precisamente porque es algo que hay que estar muy encima y viendo cuál es la duración de la inmunidad y los nuevos susceptibles que puedan incorporarse el año 2025. Bueno, en realidad, o sea, en relación a las dos cosas que mencionas, en el brote de 2022 hay, bueno, bastante, bueno, hay como la teoría, ¿no? Particularmente de que, o sea, que se saturó, digamos, la muestra y que todas aquellas personas que tenían que pasarlo lo pasaron, y que por lo tanto hubo un aumento tan radical y luego un descenso tan marcado, ¿no? Por la inmunidad que confería, y porque al final, pues, las redes sexuales, como decíamos, particularmente en ciudades como Barcelona, son muy estrechas, y por lo tanto, al final, quien podía estar expuesto lo estuvo, ¿no? Y en cuanto a las vacunas, sí que es cierto que hace un año o así había algunos estudios que veían que, pues en pauta heteróloga, creo, y en la administración intradérmica, pues la eficacia pues no era del todo, la efectividad, perdón, no era del todo bueno, permanente, ¿no? La inmunidad que confería pasado el tiempo, pero ahora hay como también artículos que dicen que efectivamente sí que lo es, y que de hecho creo que hay evidencia contradictoria en ese aspecto, y que no hay toda la información que tendría que haber, sobre todo también en torno a la necesidad de plantearnos dosis de recuerdo a personas que ya se han vacunado, ¿no? Pero no tengo más información al respecto. Claro. Sí, sí. Sí, y los vemos en la consulta también, con dos dosis. Con 2 dosis.
Y yo me planteo, sí, porque los casos que hemos visto en las últimas semanas, meses, están completamente alejados, como os pasa a vosotros, ¿no? De hecho, yo diría que las dos últimas personas que he visto con Mpox en estas últimas semanas son dos varones heterosexuales, que en principio me pueden contar películas, por supuesto, pero tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Habían tenido una relación con una mujer no conocida, ¿vale? Que no era trabajadora sexual, pero una mujer del día, conocida en el día. Claro, esas señoras que no hemos podido contactar porque no teníamos el teléfono de ellas, o otra gente que puede estar o bien infravalorando una mínima lesión o dos lesiones que tenga, que pasan en unos días, ¿no? O bien gente que pueda incluso ser portador asintomático, que no sé hasta qué punto os lo habéis planteado, que puede haber gente que sean portadores y que no solo sean paucisintomáticos, sino que realmente no llegan a tener ninguna clínica del virus. A nosotros, o sea, nuestra perplejidad, o sea, iba por aquí un poquito, porque al final centralizamos pues todas las encuestas epidemiológicas y no cuadra ninguno. Llamamos a todos los casos y es como que la gente tiene o muy mala suerte o nos miente, ¿no? Porque mucha gente es como, solo he tenido una pareja sexual en los últimos 3 semanas y es como, pero qué mala suerte, ¿no? Y bueno, o sea, claro, yo no me atrevo a decir nada como muy específico sin tener pues datos concretos y estudios que los respalden, pero evidentemente pues o bien la gente no identifica ciertas lesiones como Mpox o bien hay un porcentaje muy alto asintomático, o bien no nos dicen toda la verdad, que eso yo no me inclino a que no es el caso, porque generalmente la gente nos explica todo. Sí, tampoco es mi sensación que nos estén mintiendo. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más entre el público o si David... sí. Una pregunta a Vicente Descalzo. Comentabas que al principio de la pandemia se cerró el centro de ITS de Drassanas, lo cual se vio que fue un desastre en cuanto a la PrEP, generó retrasos diagnósticos, seguramente contagios y al final aumento de casos. Y lo mismo pasó con la consulta de tuberculosis. Entonces ahora al final comentabas que este verano habría quizá alguna limitación, entendí, en cuanto a referentes de ITS, etcétera. ¿Esto puedes ampliar un poco y explicar de qué forma os podría llegar a afectar? Bueno, la verdad es que tampoco tengo mucha información, tampoco me quiero meter mucho, pero sí que he escuchado esto, que los referentes de ITS en los centros de salud o van a cerrar consultas o van a disminuir actividad. Claramente eso nos puede afectar a los centros que nos dedicamos a esto como una sobresaturación, ¿no? Que no puedan acceder al referente de su CAP, o que nos pase también que la persona acabe en un servicio de urgencias que, claro, hay que entender, ¿no? Los médicos de urgencias están siempre formados en el protocolo clarísimo de cómo tratar una uretritis, etcétera, y que vayan a recibir tratamientos o bien que no estén del todo correctos o que no se diagnostiquen algunas ITS que a lo mejor pasan desapercibidas, claramente va a disminuir la calidad de la atención a las ITS, eso por supuesto. Esto pues va a repercutir en el paciente y puede repercutir en un menor cribado y sí, negativamente sobre todos nosotros. Y además en una ciudad como Barcelona, como ya ha explicado Carlas, que necesita esta red, ¿no? de atención por la epidemiología que tiene. Sí, yo una pregunta respecto a la vacunación para los dos de Monkeypox. ¿Creéis que ha llegado para quedarse o que en un corto, mediano o largo plazo la administración decida que debido a la incidencia ya no es necesario a estas personas de riesgo seguir vacunando, bueno, sobre todo por tema económico y tal? Porque también la propia vacunación está dando lugar a una baja incidencia, o estamos hablando casos asintomáticos, y a lo mejor esa retirada vacunal puede que de nuevo de grandes procesos. No tengo ni idea, pero así de entrada pienso que la recomendación seguirá siendo vacunarse a día de hoy, porque seguimos viendo ese goteo de casos y ese goteo de casos parece que se está manteniendo. Entonces por eso yo es el argumento que uso con mis pacientes, pues el mes pasado vi un caso, ¿sabes? Sí. Y así se vacunan. He visto, ayer. Sí, no sé, cosas así. Bueno, al final eso depende también de posibles volantazos a nivel político que tampoco controlamos, ¿no? Pero sí, yo creo que se va a mantener particularmente en las poblaciones en las que vemos y que es adecuado que se mantenga. Vale, pues muchísimas gracias a todos y damos paso a la pausa para comer y volvemos a las 4 con la segunda parte. Muchas gracias a los ponentes también, Vicente y Carlas. Felicidades.